Hola, hola, esto es Big Left. Estoy aprovechando el poquito sol que está saliendo aquí hacia mi pieza de empleada. Las piezas de empleada antiguas las ponían en los lugares más gélidos y más apartados. Para el invierno es muy bueno esto. Es excelente para el verano. Es excelente. ¿Por qué sigo con los videos de mi vida? Porque no tengo necesidad de prepararlos. Tengo en mente videos, unos 4 o 5 sobre Pablo de Tarso, sobre San Pablo, el primer viaje apostólico de Pablo, el segundo, el tercero, etcétera, hasta su muerte. Me encanta ese tema, pero para ese tema tengo que sentarme en una mesa, tomar apuntes, escribir, tengo que prepararlo y no tengo el minuto. El trabajo doméstico es increíble. Recién acaba de dormirse mi nietecita y mi hija está durmiendo, cansada, agotada, la crianza, y eso, y ahora con 60 años me doy cuenta que tenía cualquier pila, porque cuando era joven, olvídate, era muy bueno para el trabajo doméstico, para la crianza. Entonces te quita mucho tiempo y no tienes el momento. No es que me esté quejando, porque es lindo estar con la nieta y todo eso, pero no tengo el minuto para preparar una buena exposición que lo merece Pablo de Tarso, una buena exposición o cualquier otro tipo de tema requiere preparación. Entonces, bueno, sigamos con lo que habíamos quedado en mi vida. Estábamos en una playa al norte de Iquique practicando la pesca del chinchorreo. El chinchorreo es dos botes, en este caso está el falucho que quedó anclado al interior, mar adentro, un poco más adentro, unos 50 metros, 60 metros de la playa, y un bote lleva una goma inflable, una cámara inflable de camión, el otro también. Uno lleva una punta, el otro lleva otra punta, y va de una punta de la playa a la otra punta de la playa, remando, y después se tira uno al agua con esta cámara flotando hasta llegar a agarrar con los pies la arena del fondo y poder agarrarse fuerte y de ahí pescar como un muñón de eh, la punta de esta gran eh, eh, red que va con los corchos arriba y abajo van los plomos. Y esto va arrastrándolo uno. Cuando llega a la playa va arrastrando eso hasta que al final termina por quedar toda la red con los corchos y los plomos y todas las corvinas aleteando con su eh, color plateado maravilloso y alerones, la aleta dorsal como color oro. Es el pez más hermoso que hay. La corvina es lo más hermoso que hay. Bueno, el primer lance tuvimos, como les conté, como unos 50 y grandes, corvinas grandes. Después tuvimos menos y menos. Finalmente, eh, el tema mío que yo no quería volver a Iquique. ¿Por qué? Porque nunca, cuando he viajado a dedo, que he viajado muchos años a dedo en distintos países, en distintas circunstancias, cuando uno va a dedo, tiene que seguir hacia adelante, nunca retroceder. Y en ese momento no podía fallar a esa, ¿cómo se podría decir? Decreto mágico, llamémoslo así. Ese, ese, esa condición mágica en la cual uno tiene que seguir hacia adelante. Bueno, 7 machos, el que me había llevado, era un tipo muy buena onda. Me pasó una Gabriela. ¿Por qué? Porque por el trabajo que yo le cumplí, de haber hecho fue una pega bien fuerte, bien pesada, pero yo lo hice porque tenía ganas de experimentar, de aprender la pesca y al mismo tiempo tenía que pagarle de alguna forma el favor de haberme llevado a Deo. Y él llamó por radio a otro colega que se llamaba Cachulo. Y el Cachulo llegó, que andaba también en esa faena, pero iba hacia Pisagua. Y en la tarde ya, con una Gabriela en el bolsillo, que era harta plata en aquellos tiempos, una billete de 5.000, enfilamos rumbo con mi embarcación, mi bote amarrado a la popa de esta lancha, no una lancha muy grande, hacia, hacia Pisagua. Llegamos en la noche en Pisagua, pagué
Lo que yo tenía que tener era había una pensión, una especie de hostería, que era la única que había en esa época, no sé cómo estará ahora. Estupenda. Unas sábanas blancas, divinas, una ducha. Fui a comer comida casera, una cazuela. Todo así era maravilloso. Me saqué de encima todos los pesares de Iquique. Y al amanecer me fui caminando hacia la zona alta donde hay un cementerio. Fui a la zona de lo que había sido el campo de concentración en la época de González Videla. Me acordé que el capitán Pinochet, Augusto Pinochet Ugarte, había sido el capitán encargado de cuidar y de tener a los presos comunistas en el año 50 y algo. No me acuerdo qué fecha exacta, 50 y no me acuerdo, 40 y tantos. Y llegó en esa época el senador o diputado, tampoco recuerdo exactamente, Salvador Allende, a ver a los presos políticos en Pisagua. Y se encontró Salvador Allende con Augusto Pinochet Ugarte, el capitán encargado de la custodia de la prisión de Pisagua, por orden de la ley maldita, por orden del presidente González Videla. Entonces recordaba esas cosas. Y yo creo que soy la única persona que puede tener simpatía tanto a Allende como a Pinochet y tanto a los que fueron fusilados como a los que fusilaron. Y lo veo todo eso dentro de una perspectiva de la historia nomás. Y muchos de los que fueron fusilados probablemente eran inocentes en el sentido de que creían en esa imbecilidad. Los que no tienen perdón son los de ahora. La gente de ahora que siga creyendo en eso hay que ser muy huevón. Porque en esa época se podía todavía creer en aquello del socialismo. Bueno, independiente de los comentarios políticos, el Cachulo era un gallo que iba hacia Arica y al día siguiente zarpamos a Arica. Llegar a Arica fue una experiencia liberadora. Yo a Arica fui la primera vez el año 76, en el verano del 76, es decir, 10 años antes de esto que está ocurriendo, y había ido con los jesuitas, con Brian Christopher Wall Caron, que era un jesuita inglés, que juntaba plata en Inglaterra en una parroquia para financiar viajes para los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa. Entonces era un bus completo, nos íbamos 30 y tantos candidatos a la vida religiosa y al sacerdocio. Ahí salían diocesanos, salían de distintas órdenes religiosas, principalmente eran jesuitas. Entonces íbamos al colegio San Luis de Antofagasta, se llamaba San Luis, ahí teníamos estudios. Pasábamos una semana estudiando y teniendo misa diaria y meditaciones diarias, siguiendo el esquema de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Hacíamos la primera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que es la semana de la penitencia, de pensar en los pecados personales. Y en aquellos tiempos yo tenía un don que se llamaba sabiduría infusa. Entonces el padre daba los lineamientos de la meditación y yo tenía 16 años y me decía, bueno, Felipe, ¿tienes alguna cosa más que agregar? Y yo decía, sí, yo creo que hay que hacer y opinaba, pero todo era una cosa inspirada desde arriba. Y desde ahí nos fuimos hacia Calama, estuvimos en Chuquicamata un par de días, y sí, un día y una noche, una cosa así. Después nos fuimos a San Pedro de Atacama, llovía que te la raja, todo lo que es el Valle de la Luna, lloviendo, pero con unas nubes negras, lloviendo, como nunca llueve. Y llegamos a San Pedro de Atacama y estuvimos 2 semanas en meditación, en oración, junto con el padre Lepech, que era un arqueólogo que seguía la línea de Teilhard de Chardin, que se dedicaba todos los días a encontrar distintos hallazgos de la vida primitiva en todo ese entorno al salar. El salar, todo eso había sido un lago gigantesco y había vivido población humana en torno a ese lago. Entonces íbamos en la camioneta de él con un viento tremendo así atrás, fascinado. Llegábamos y siempre tenía hallazgos, porque todo el rato estaba encontrando él como arqueólogo. Y nos mandaban a confesarnos con él y él decía, mijito, no se confiese de nada, si no hay necesidad de confesión. Decía,
Cristo no vino a salvar al mundo, vino a sublimarlo. Tenía una teología totalmente equivocada. Era una teología progre, digamos, típica del jesuita que ya, bueno, siglo XX, no nos vamos a tirar en eso. Y después de estar ahí en San Pedro de Atacama, nos fuimos a Arica. Y en Arica, donde está la Catedral de Arica, atrás había un lugar que era del arzobispado. Y ahí seguimos en oración, en retiro exquisito, y tuve mi confirmación. Fue una experiencia maravillosa. La confirmación fue lo más lindo que hay. Precioso, precioso. O sea, llegar a Arica para mí era llegar a ese momento tan lindo como fue el 76. Y después del 80, cuando viajé a Perú, volví de Perú, andaba pachamámico, entonces, bueno, tuve un amorío ahí. Y dije, yo voy a encontrar este amor de aquellos tiempos, el año 80, 6 años después. Claro que la encontré. Estaba, no sé si casada, pero emparejada con un gallo que era un tipo alto, buen mozo, de barba, muy interesante él como persona, y era un militante del MIR. Era mirista, pero se había salido del MIR y había estado preso por tráfico de, de narcóticos. Había estado pasando la frontera con un narcótico, entonces estuvo preso. Y, y bueno, los encontré a ellos ahí en Arica. Eran amigos de todos los artesanos y había el Paseo Bolognesi. En el Paseo Bolognesi, que está al lado de la plaza, en un paseo estrecho ahí en el Paseo Bolognesi, tenían ellos distintos puestos de artesanos, mis amigos, todos los artesanos y las artesanas. Eran toda gente de izquierda, muy, muy hippie, todo. Y me quedaban algunos libros, terminé de vender algunos libros ahí, de libros de filosofía, de literatura, qué sé yo. No sé por qué vendía los libros, en realidad es una cosa que no lo habría hecho, pero en esa época lo hice. Y, eh, y la habitación, ¿cómo fue la habitación? Alquilé una habitación que quedaba cerca del puerto y, y era una pieza pequeña con un muro de madera, como es allá habitual, un muro de madera muy angosto, y al lado había una familia. La familia pasaban peleando todo el rato. Ese matrimonio se agarraban a cada rato. Después terminaban haciendo el amor al lado mío, porque estaba mi cama, estaba la cama de ellos al lado. Ni siquiera podía mover mi cama, porque era todo estrecho. Actualmente ahí está al lado donde sale el ferrocarril Arica-La Paz, donde está la estación de ferrocarril Arica-La Paz, está la calle, esa se llama Pedro Montt, y ahí ahora hay una automotora. Cuando fui la última vez a Arica, vi que estaba la automotora, vi una automotora ahí. Entonces vi dónde estaba mi pieza, en el tercer auto. Empezando donde está el guardia, el vigilante, el tercer auto estacionado, el auto nuevo que hay ahí, el tercer auto, ahí estaba mi habitación, que ahora es el lugar, automotora. Y después para atrás, compartía el baño con ellos, había un patio para colgar la ropa, y tenían niños. Bueno, le pegaban a los niños lloraban a cada rato. Ellos se pegaban, ellos hacían el amor, escuchaban hasta tarde la televisión, escuchaban al Antonio Bodanovich, que en esa época hacía programas de televisión de tipo, eh, esos programas horribles. No podía dormir bien, me costaba dormir. Me levantaba a las 4 de la mañana, iba al bote con mis remos al hombro porque no podía dejar los remos en los botes, me los robaban. Entonces iba con mis remos al hombro, caminando a las 4 de la mañana, llegaba al lugar a la explanada que había antes. Ahora estuve ahí, está todo horrible, feo. Antes era mucho más hermoso, se ha echado a perder Arica. Fui hace 2 años atrás porque mi hijo estuvo haciendo el servicio militar. Yo le felicité, le dijo, qué bueno que vas a hacer, hijo, el servicio militar a Arica. Y fui muy orgulloso a acompañarlo en el juramento de la bandera. Entonces fue una experiencia muy linda para mí como padre tener un hijo que jurara la bandera en Arica. Y ahí estuve recorriendo todos esos lugares que han cambiado muchísimo para mal, para mal. Mucha inmigración también ahora, mucho. Bueno, no vamos a comentarlo de ahora.
Entonces, mi día era así. A las 4 de la mañana llegaba ahí, me llevaba un gallo en bote, le pasaba 100 pesos, qué sé yo. Llegaba a mi lugar, sacaba el candado, me iba con el bote, remando, 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 me iba hacia el lado de la playa Chinchorro, hacia adentro, mar adentro. Llegaba al amanecer, al momento en que una mancha de anchovetas que pasaba todos los días por ahí, una mancha de anchovetas, la seguían los jureles y las caballas. Y yo no tenía necesidad de encarnar el anzuelo. Tiraba el anzuelo, pa, tiraba el anzuelo, tiraba el anzuelo y subía, tiraba el anzuelo y subía una caballa. Tiraba el anzuelo, subía una caballa, otra caballa, otra caballa, otra caballa, un jurel, otro jurel, una caballa, otra caballa, un jurel, otra caballa, un jurel, otra caballa, un jurel, otra caballa, un jurel. Y a cada uno de ellos tenía que mandarle un palo en la nuca. Quedaban así, con los ojos desorbitados, los pobrecitos. Y empezaba, y a veces no podía volver, o sea, volvía, pero tenía que jorobarme para poder remar con un barco que estaba a punto de irse a pique, lleno de peces, de pescado, lleno de pescado, lleno de pescado. Pero mientras esperaba que llegara la mancha, veía el sol salir desde atrás del desierto con una belleza. Y al principio iban cambiando el cielo, iba poniéndose púrpura, eh, eh, lila, lila, así, y de repente salía el sol y venía un dorado intenso del desierto, precioso. Era un éxtasis de belleza, un éxtasis maravilloso. Y en la noche cuando tú vas saliendo, ves la catedral iluminada, ves la ciudad iluminada, se ve preciosa, la ciudad del mar. Y uno está solitario en el mar, capturando, capturando, capturando y volviendo con toda esa pesca para vendérsela a los regimientos. Entonces vendía esa pesca a los regimientos, más o menos como a las 12 del día llegaba con esa pesca. Después llegaba a la casa, o sea, llegaba a mi habitación, me sacaba toda esta ropa, tenía que tener esa misma ropa, la tenía para al día siguiente. Entonces me metía, no me sacaba la ropa, perdón, me iba con la ropa puesta a la ducha y la ropa nueva, la ropa de calle. La ropa del trabajo, me duchaba con esa ropa, le echaba detergente, la lavaba todos los días, la dejaba ahí enjuagada, me duchaba yo, pescaba esa ropa, la colgaba porque había harto para colgar y harto sol, entonces secaba todos los días. Y ponía esa ropa a secar y me vestía bien, iba donde mi amigo, que era un amigo que tenía un restaurante, que era el restaurante más barato de Chile, porque lo más barato que existía en Chile estaba en un restaurante popular en Arica que costaba 260 pesos comer, pero lo que me costaba a mí ahí eran 60 pesos. Y era un lugar donde era un lugar de ruina, era una ruina, era una ruina. Uno entraba, tenía que agacharse y entrar por un rincón de entre medio de las ruinas, y aquí tenías tú arriba, había puesto él mallas, o sea, red de pesca de 1 pulgada arriba, en el techo, para evitar que el sol nos quemara. Y él preparaba siempre legumbres, otras veces le llevaba pescado, hacía pescado a las caballas que le mandaba, legumbres, pero eran buenas comidas. Y él era un gay muy pobre y tenía este negocio, este emprendimiento. ¿Y quiénes iban para allá? El que lustraba las botas, el que lavaba, limpiaba los parabrisas, el mendigo, eran pura gente, lo peor, en el sentido lo peor de lo más bajo, de lo más desafortunado de la vida, llamémoslo así, lo más desafortunado. Y yo me incluía entre ellos y estaba ahí. Eh, lo pasaba bien, conversábamos ahí con distintas personas que se ganaban el mendrugo, ganaban sus 60 pesos para poder comer al mediodía y a veces no podían comer en la noche. Yo después iba a la feria para tener comida para la noche, me compraba algunas cosas en la feria. En Arica siempre hay una abundancia de fruta y de verdura, es muy agradable eso. Y finalmente, eh, no podía dormir la siesta en mi pieza porque el ruido de los vecinos, como le digo, una muralla de madera, el ruido de los vecinos era tremendo. Entonces dije yo, tenía que salir caminando, tenía esa rutina. Me iba caminando, pasaba por debajo, por debajo del morro, por abajo del morro, y llegaba a la playa del Laucho. Y en la playa del Laucho me echaba al sol, a dormir al sol. Estaba curtida la cara negra, curtida de tanto sol que tenía en mi cuerpo.
Y después despertaba de la siesta y me iba a jugar al lobo marino. Me metía mar adentro nadando y jugaba a ser un lobo marino. Estaba feliz. Y cuando quería leer y quería disfrutar mi habitación leyendo y descansar, ese día no podía ir a pescar y por lo tanto no comía. Por lo tanto me acostumbré a los ayunos. No, como no iba a pescar ese día, ayunaba. O a veces me guardaba unos pesitos. Y pasó que de repente los peces se fueron porque vino la marea, vino la corriente del Niño y se fueron todos los peces. Y ahí empecé a pasar hambre y la hambre yo dije, bueno, el hambre hay que pasarla de una manera espiritual. Pero era ateo, pero hice un ayuno de 5 noches y 5 días y corté el ayuno, lo corté porque dije, esto puede hacerme mal, estar ayunando tanto. Entonces veía que todo el mundo comía, lo encontraba súper loco, estrambótico, que la gente coma tanto. Sentía que había una sobreoferta de comida de todos los negocios y todo el mundo comiendo. Lo encontraba súper loco. Y yo me caminaba por todos lados sin poder comer, porque no tenía para comer. Entonces hice ese ayuno de 5 días y 5 noches y lo corté por mi propia voluntad. Entonces esta amiga que yo había tenido antes, un amorío cuando había pasado por Arica, porque siempre paso por Arica, y bueno, la encontré, estaba con el Peter se llamaba, Peter, le decían Peter, no sé si era Pedro, pero este gallo era mirista y estaban formando un grupo que era un grupo separatista, que se llamaba Los Jerjeles. Entonces era un grupo de extrema izquierda separatista. Y ahí conocí a estos gallos y también conocí a otro hombre muy interesante que era un Bahá'í, era joven, era de mi edad, tenía una barba larga, así como un musulmán, y era de la religión Bahá'í. Entonces conocí todo lo que era la religión Bahá'í, la encontré muy bella, y él a su vez tenía cosas de magia negra, no solamente magia blanca, sino que para mí el consumir peyote, de nuevo me andaba ese año persiguiendo el peyote, tuve también una volada de peyote con ellos, me enseñaban el tai chi arriba del morro, de ahí mis amigos de la Marisol era una mujer que hasta el día de hoy soy amigo de ella, que me puede estar viendo en el video. Hola, hola Marisol. Bueno, la Marisol es una mujer que quedó con 5 hijos y los 5 hijos los ha criado ella sola. Impresionante. Una mujer de fe, de mucha fe. Es una mujer evangélica, de mucha fe, que hasta el día de hoy es de mucha fe evangélica tremenda. Y en esa época estaba en conversión. Entonces yo quedaba impresionado con esta mujer. Y de familia de izquierda. De una familia de izquierda tremenda. La hermana de ella había sido una de las altas del MIR, que había tenido fuerte represión en su momento. Y, y tenía sus 5 niños chiquititos. Entonces yo le llevaba, me acuerdo, pescado. ¡Pum! Se despertó la nieta. Hasta aquí llegamos nomás. Bendiciones, viva Cristo Rey. Ahí se